Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Ahora vamos a hablar en el capítulo de lógica matemática, vamos a hablar acerca de las formas proposicionales. Proposiciones simples. Primero vamos a ver lo que son las clases de proposiciones. Proposiciones simples. Proposiciones simples son aquellas que no poseen un operador lógico alguno, ni siquiera una negación, nada, ninguno de ellos. También son conocidas como proposiciones atómicas. Veamos unos ejemplos de lo que son las proposiciones simples. Tenemos, Guayaquil es la capital política del Ecuador. Todo cuadrilátero tiene 31 lados. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. El sistema binario tiene infinitos caracteres. En forma simbólica, nosotros podemos representar a estas proposiciones simples de la siguiente manera. Podemos representarlas siempre con las primeras letras del abecedario español con minúsculas. Así representamos la proposición A, la proposición B, la proposición C, la proposición D, etc. Proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas son aquellas que están formadas por proposiciones simples y operadores lógicos. También son conocidas como proposiciones moleculares. Veamos ejemplos de proposiciones compuestas. Guayaquil y Cuenca son ciudades de la costa ecuatoriana. ¿Cómo identificamos que se trata de una proposición compuesta? Porque está formada por operadores lógicos y porque tenemos más proposiciones simples. Ajá, pero ¿cómo identifico que hay proposiciones simples? Identifico que hay proposiciones simples cuando hay expresiones o hay más de una expresión la cual puedo determinar su valor de verdad. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, acá estoy afirmando que Guayaquil es una ciudad de la costa ecuatoriana y que Cuenca también es una ciudad de la costa ecuatoriana. Yo tengo ahí dos proposiciones, ya que tengo dos expresiones que puedo determinar su valor de verdad. Entonces digo que esta es una proposición compuesta. Los cuadriláteros o los triángulos tienen menos de 4 lados. Aquí también tengo una proposición compuesta, ya que puedo determinar el valor de verdad de los cuadriláteros tienen menos de 4 lados, los triángulos tienen menos de 4 lados. Tengo allí dos proposiciones simples. Simón Bolívar nació en Venezuela o en Colombia. Si América es un país, entonces Argentina es una ciudad. Todos ellos son ejemplos de proposiciones compuestas. Un número es positivo, sí, solo sí, no es negativo. Bien, en su forma simbólica, nosotros podemos representar, por ejemplo, A y B. Ya tenemos la conjunción de dos proposiciones simples y esto será una proposición compuesta. C o D, asimismo, la disyunción de dos proposiciones simples me da una proposición compuesta. A, disyunción exclusiva B, implica a C bicondicional D. Esta es otra proposición compuesta. Variables proposicionales. P constituye una variable proposicional cuando puede representar a una proposición simple o compuesta. El valor de verdad de P será desconocido mientras no se especifique el valor de verdad de las proposiciones involucradas. Usualmente las últimas letras en minúscula del alfabeto español, P, Q, R, etcétera, se usan para representar variables proposicionales. Entonces, cuando yo represento una proposición, lo hago con A, B, C, D minúsculas. Cuando yo represento una variable proposicional, utilizo P, Q, R, etcétera, ¿no? Formas proposicionales. Se denominan formas proposicionales a las estructuras constituidas por variables proposicionales y los operadores lógicos que la relacionan. Estas formas proposicionales se representan con las letras mayúsculas del alfabeto español A, B, C, etcétera, ¿no? Tautología, contradicción, contingencia. Dada la estructura lógica de una forma proposicional, es decir, que ya tenemos las combinaciones de variables proposicionales con los operadores, si se tiene solamente proposiciones verdaderas para todos los valores de verdad de las variables proposicionales, se dice que es una tautología. Es decir, cuando nosotros establecemos la tabla de verdad de las formas proposicionales, y resulta que al realizar la tabla de verdad todo nos queda verdadero, entonces decimos que esa forma proposicional se trata de una tautología.
Si en cambio al resolver todas nos quedan falso, decimos que esa forma proposicional es una contradicción. De no ser tautología, es decir, de no ser todo verdadero, o de no ser una contradicción, es decir, que no sea todo falso, significa que la forma proposicional tiene no todos verdaderos, no todos falsos, en cuyo caso se dice que se trata de una contingencia. Veamos algunos ejemplos. Determine el tipo de forma proposicional en cada caso. Y vamos a tener estos tres ejemplos. A, negación de P implica Q y Q implica negación de R implica a negación de P implica negación de R. B, negación de P, disyunción exclusiva Q y negación de Q implica R implica a no P bicondicional R. C, negación de P y R y P o Q y R o negación de Q. Tenemos también un literal D, negación de P o Q y negación de P implica a Q. Bien, veamos el literal A. Negación de P implica a Q y Q implica negación de R, entonces negación de P implica negación de R. Vamos a desarrollar su tabla de verdad y vamos a ir resolviendo, ¿no? Vamos a ampliar un poquito la pantalla para que se pueda ver mejor lo que estamos desarrollando. Y vamos a resolver, ¿no? Para ello hemos tomado los valores de verdad de las variables proposicionales, negación de P, Q, negación de R. Vamos a resolver aquí, negación de P implica a Q, realizando su tabla de verdad. Negación de P es esta columna, Q es esta otra segunda columna. Al hacer negación de P implica a Q, ¿qué tendríamos? 1 implica a, perdón, verdadero implica falso, eso me da un falso. Por acá tendría verdadero implica falso, falso otra vez. Luego tengo verdadero implica a verdadero, eso me da verdadero. Acá tengo verdadero implica verdadero, otra vez verdadero. Falso implica falso, eso también me da verdadero. Y acá todos serán verdaderos, ¿no? Dado que el antecedente es verdadero, entonces el condicional será verdadero. Muy bien, acá tendríamos Q implica negación de R, estas dos de acá. Entonces tendríamos falso implica cualquier cosa, es verdadero, falso implica cualquier cosa, verdadero, verdadero implica verdadero, eso me da verdadero, perdón. Y acá tengo verdadero implica falso, lo cual es falso. Por acá tengo falso implica cualquier cosa, eso es verdadero, falso implica falso, verdadero, verdadero implica verdadero, será verdadero, y por último, verdadero implica falso, aquí también es falso. Perdón, aquí me equivoqué. Sí, gracias. Ya vamos a corregir. Estoy escribiendo al revés. Este es verdadero, este es verdadero. Aquí tenemos verdadero, aquí falso. Aquí será verdadero, aquí será verdadero, verdadero y falso. Muy bien, ya tenemos entonces la tabla de verdad de estas dos primeras. Ahora, acá en lo que corresponde a esta parte es la conjunción entre estos dos. Recordemos que la conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Tenemos un falso, pues aquí la conjunción es falsa. Acá, los dos son verdaderos, verdadera la conjunción. Acá hay un falso, esto será falso. Acá en estos tres, los tres tienen ambos verdaderos, entonces, por lo tanto, tendremos tres verdaderos. Y acá el último será falso. Muy bien, ahora acá la conclusión es negación de P implica negación de R. Entonces vamos a tomar esta primera columna con esta tercera columna. Negación de P implica negación de R. ¿Qué tenemos? En el primer caso tenemos dos verdaderos, eso me da verdadero. Por acá, verdadero implica falso, falso. Acá, verdadero implica verdadero, verdadero. Siguiente, verdadero implica falso, eso es falso. Por acá, bueno, acá dado que todos son falsos, falso implica lo que sea, siempre será verdadero. Así que ahí tenemos verdadero. Y finalmente el resultado para la forma proposicional A corresponde a la implicación entre esta columna, que es el antecedente, y esta otra columna, que es su consecuente. Al hacer la implicación, ¿qué vamos a tener? Falso implica lo que sea, esto es verdadero, acá también verdadero. Por aquí tengo verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica falso, verdadero, perdón.
Este teclado anda medio raro, ¿no? Acá, verdadero implica verdadero, todas estas tres son verdaderas. Y por último, falso implica verdadero, eso me da verdadero. Como resultado, obtuve que todo es verdadero. Al ser el resultado todo verdadero, significa que la forma proposicional A se trata de una tautología. Muy bien, vamos entonces ahora a la forma proposicional, vamos al caso B. Ahí tenemos la tabla. Vámonos al caso B. En el caso B tenemos negación de P, disyunción exclusiva Q, y negación de P implica R. Entonces, negación de P bicondicional R. Aquí ya tenemos la tabla de los valores que necesitamos. No necesitamos las variables no en negación de P, Q, R. Aquí están. Ahora vamos a resolver por partes, ¿no? Esta primera parte, luego esto, su negación, la conjunción entre estos dos. Vamos a resolver el condicional, perdón, el consecuente. Y por último hacemos el condicional, que es la forma proposicional B. De la misma manera vamos a llenar la tabla, ¿verdad? Hacemos asimismo el resultado, ¿no? Encontramos entonces negación de P, disyunción exclusiva Q. Negación de P, vamos a trabajar entre las dos columnas. Recordemos que la disyunción exclusiva es verdadera cuando los valores de verdad de las variables son diferentes. En este caso aquí son diferentes, por lo tanto verdadero. Acá diferentes, verdadero. Acá son iguales, ambos verdaderos, por lo tanto es falso. Acá son iguales, ambos falsos, por lo tanto es falso. Y acá son diferentes, verdadero. Por acá, Q implica R. Solamente cuando hay un 10, que es aquí, será falso. Y acá también será falso, ¿verdad? Para todo lo demás, entonces tendremos verdadero. Eso es una forma más sencilla de determinar el condicional, ¿no? Aquí formamos el 10, verdadero implica falso, allí es falso, lo demás verdadero. Ahora que ya tenemos Q implica R, tendremos que hacer la negación. ¿Cómo quedaría su negación? Cambiamos los valores de verdad de las variables. Entonces, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Ahí está la negación. Ahora debemos hacer la conjunción entre esta columna de resultado y esta otra. ¿Cómo me quedaría aquí la conjunción entre estas dos? Vamos a cambiarle algo de color aquí. De repente puede ser que no sea de utilidad. Ponerle este color verdecito aquí, ¿no? Para poder visualizarla con mayor facilidad. La conjunción entre estas dos. ¿Cuál sería el resultado de la conjunción? Recordemos que si aparece un falso, la conjunción es falsa. Entonces aquí aparece un falso, acá también. Por acá tenemos, gracias a esta, tenemos 4 falsos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 1, 2, 3, 4 falsos. Aquí ambos son verdaderos, la conjunción será verdadera. En el último tenemos un verdadero y un falso, entonces la conjunción es falsa. Veamos ahora el bicondicional. El bicondicional entre negación de P y R. ¿Cómo resolvemos este bicondicional? Recordemos que el bicondicional es verdadero cuando ambas son iguales o tienen el mismo valor de verdad. Si el valor de verdad es diferente, entonces el bicondicional es falso. En el primer caso tenemos que son diferentes, será falso. Acá son iguales, verdadero. Aquí son diferentes, esto será falso. En estos dos son iguales, ambos son verdaderos, verdadero entonces. El siguiente, ambos son falsos, también será verdadero. El siguiente, falso por aquí, verdadero por acá. Son diferentes, falso. Aquí son iguales, ambos falsos, verdadero. Y en la última tenemos falso y verdadero, por lo tanto son diferentes, será falso. Finalmente, la forma proposicional B estará dado por la implicación entre este antecedente que está en esta columna y este consecuente que es esta otra columna. Entonces, la implicación es falso cuando se forma el 10. ¿Dónde se forma el 10? Pues por ningún lugar. En ningún lugar tenemos el 10. Acá tenemos verdadero implica verdadero. Por lo tanto, entonces todas son verdaderas. Todas son verdaderas. La forma proposicional B entonces se trata de una tautología. Se trata de una tautología. Muy bien. Ya está resuelto entonces el literal B. Vámonos al literal C, que nos dice negación de P y R y P o Q y R o negación de Q. ¿Verdad? Asimismo hemos escrito la tabla con las variables que necesitamos, P, negación de P, Q, negación de Q, R, y hemos puesto cada una de las operaciones que vamos a hacer. Primero negación de P y R,
P o Q, R o negación de Q, luego hacemos la conjunción entre estas dos y finalmente C es la conjunción entre estos dos resultados, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a llenar así mismo nuestra tabla. Negación de P y R. Negación de P es esta columna, R es esta columna. Cada vez que haya un falso será falso. Aquí hay un falso, acá no, son ambos verdaderos, falso, ambos verdaderos. Y acá P es falso en todas las cuatro, así que será falso. Vamos con P o Q, primera con segunda. Para que la disyunción sea falsa, ambos tienen que ser falsos, que es el caso de los dos primeros. Todo lo demás será verdadero, ¿no? Aquí por los valores de P, acá por los valores de Q. Todo lo demás es verdadero. Entonces aquí ponemos verdadero en cada uno de ellos. A ver, recalco en estas, en las cuatro últimas aquí, estas quedaron falsas. ¿Por qué? Porque me equivoqué. ¿O no? Ah, sí, está bien. Aquí está bien. Porque negación de P, recuerden que esto es negación de P y R. Negación de P, las cuatro de negación de P son falsas. Entonces, dado que estas son falsas, la conjunción va a ser falsa. Por eso es que tenemos estas cuatro falsas aquí, ¿no? Bien, vámonos ahora a R o negación de Q. R o negación de Q, entre estas dos, ¿verdad? Para que sea verdadero, ambos, ¿verdad? Para que sea falso, ambos tienen que ser falsos. ¿Dónde se cumple que ambas son falsos? Aquí ambos son falsos. ¿Dónde más? Acá también ambos son falsos, ¿verdad? Es los dos únicos lugares donde ambos son falsos. En todo lo demás es verdadero, por lo tanto, aquí les vamos a completar con verdaderos. Y ahí está. Muy bien, ahora tengo que hacer la conjunción entre estas dos. Entre estas dos de aquí voy a encontrar el resultado acá. La conjunción, si hay un falso, esto se transforma en falso. Es decir, aquí será falso, aquí también, acá verdadero, por aquí verdadero, acá falso y la última verdadero. ¿Sí? Dado que allí tenemos que esto es falso porque tenemos al menos un falso, ¿verdad? Acá los dos son verdaderos, aquí será verdadero. Y finalmente la conclusión. Y finalmente la forma proposicional C corresponde a la conjunción entre esta primera y entre las dos que están ahí con turquesa, no con celeste. Entre estas dos. Como es una conjunción, si es que hay un falso, será falso. Estas tres serán falsas, ¿no? Primera, segunda y tercera serán falsas. Vamos a recalcar estas de aquí. Vamos a ponerle con rojo para que resalte. Vamos a resaltarlas allí, ¿no? Acá ambas son verdaderas, por lo tanto esta es verdadera. Y las cuatro últimas son falsas, entonces aquí tenemos estas cuatro últimas falsas. Por lo tanto, concluimos, dado que no todas son falsas, no todas son verdaderas, esta forma proposicional C se trata de una contingencia. ¿De acuerdo? Esta forma proposicional C, que la vimos, nos da esta tabla de verdad en su resultado, se trata de una contingencia. Bien, ahora nos falta determinar solamente el literal D. Vámonos al literal D. Negación de P o Q y negación de P implica a Q. Vamos a ver qué obtenemos en este caso, ¿no? Asimismo, tenemos ya la tabla, ¿verdad? Donde tenemos negación de P, P y Q, que son las variables que necesitamos, y las tablas para hacer los cálculos de cada una de las operaciones, ¿no? Aquí negación de P o Q, por acá P implica Q, acá la negación y finalmente la forma proposicional D, que es la conjunción entre estas dos. Bien, vamos a minimizar por acá y vamos a completar la tabla entonces con los resultados. Acá que tenemos negación de P o R no, aquí es negación de P o Q, perdón. Vamos a corregirlo, aquí solamente es poner la Q. Negación de P o Q. Negación de P o Q es entre estas dos columnas, ¿no? La disyunción, recordemos que si hay un verdadero, la disyunción es verdadera. Aquí es verdadera, aquí también, aquí falso, los dos son falsos, y aquí verdadero. P implica a Q, sería entre esta primera y esta tercera. Recordemos que la implicación es falsa solo cuando un verdadero implica falso. Es decir, aquí verdadero implica falso. Ahí es falso. Lo demás será verdadero. Muy bien, ahora que ya tengo que hacer la negación. ¿Qué es lo que hace la negación? La negación cambia, ¿verdad? El valor de verdad. Esta que es verdadera,
la cambia a falso. Este es falso, esta es verdadera y este es falso. Ahora, vamos a resolver el resultado entre esta que está en turquesa. Vamos a hacer la conjunción para la forma proposicional de, necesitamos la conjunción entre este resultado y este otro resultado. ¿Qué vamos a obtener entonces? Como es conjunción, si hay un falso, esto nos da falso. Aquí hay dos falsos, ¿no? Por lo tanto, esto es falso y falso. Ah, vamos a ponerlo que esto nos dé con color rojo para resaltar el resultado. Aquí tenemos falso y verdadero. Bueno, ya tenemos un falso, esto es falso. Y acá también tenemos un falso. Aquí todo nos quedó falso. Como todo nos quedó falso, significa entonces que se trata de una contradicción. Ahí tenemos entonces una contradicción. Bien, y con eso ya hemos visto cómo determinar a través de la tabla si una forma proposicional es una contradicción, tautología o contingencia. Veamos lo que es la implicación lógica. Sean A y B dos formas proposicionales, se dice que A implica lógicamente a B, denotado por A doble flecha, no una flecha con doble raya. A implica lógicamente a B, si y solo si A implica B es una tautología. Bien, vamos a comprobarlo. Entonces vamos a practicarlo. A ver, ¿cuándo A implica lógicamente a B? Dice que A implica lógicamente a B si y solo si A con esta doble flechita, A implica B es una tautología. Es decir, si A implica B es una tautología, entonces A implica lógicamente a B. Si A implica lógicamente a B, entonces A implica B es una tautología. ¿De acuerdo? Demuestre que las siguientes formas proposicionales son implicaciones lógicas. Y tenemos estas dos formas proposicionales. P implica lógicamente a Q implica P. P implica Q y Q implica R, implica lógicamente a que P implica a R. Muy bien. Vamos a empezar con la primera, ¿no? A, tenemos P implica lógicamente a Q implica P. Para determinar que se trata de una implicación lógica, se debe verificar que la forma proposicional P implica Q implica P sea una tautología. Entonces, para eso vamos a encontrar primero Q implica P y luego la forma proposicional A. Vamos a hacerlo también con nuestra tablita, ¿no? Q implica P, ahora Q es el antecedente, P es el consecuente. Q implica P, aquí tenemos un 10. Este es falso, aquí. Lo demás es verdadero. Y finalmente la forma proposicional A, que es, vamos a encontrar ahora, P implica, Q implica P, ¿verdad? Sería P implica a lo que está aquí con turquesa. Entonces, ¿dónde tenemos un 10? No hay ninguno. Por lo tanto, acá todo me da como resultado verdadero. Por lo tanto, la forma proposicional P implica Q es una tautología. Si esta es una tautología, entonces P implica lógicamente a Q implica P. ¿Correcto? Y eso es lo que queríamos probar. ¿Cómo probamos que P implica lógicamente a Q implica P? ¿Verdad? Eso lo probamos haciendo que P implica, a Q implica P, sea una tautología. Si es una tautología, entonces esto implica, P implica lógicamente a Q implica P. Eso. Vamos. Recordemos que siempre una tautología debe quedarnos todo verdadero, ¿no? Si aparece un falso por allí, ya no sería una tautología, sino que sería, si aparece un falso, pero no todos, entonces sería una contingencia. Por el contrario, si todos son falsos, entonces se trata de una contradicción. Bien, ok, entonces ya hemos demostrado el literal A. Vámonos para el literal B. El literal B nos dice P implica Q y Q implica R, implica lógicamente a P implica R. Para demostrar que se trata de una implicación lógica, se debe verificar que la forma proposicional, ahora quitamos esta flecha con doble raya y la transformamos en un condicional, ahora tenemos que probar que esta forma proposicional es una tautología. Entonces tenemos que hacer la tabla aquí, no necesitamos PQR, aquí está PQR, necesitamos P implica Q, Q implica R, necesitamos P implica Q y Q implica R, aquí está. Necesitamos también P implica R y finalmente resolver toda la forma proposicional. Vamos a hacer entonces nuestra tablita, ¿no? P implica Q, ¿dónde tenemos los 10? Aquí tenemos un falso y aquí también un falso. Todo lo demás lo completamos con verdadero.
Estamos haciendo P implica Q, estas dos de aquí, ¿no? Aquí tenemos falso, 10 y 10, aquí es falso. Q implica R, ahora estas dos columnas. ¿Dónde tenemos el 10? Aquí hay un 10. Este es falso, acá también hay un 10, entre estas dos. También es falso. Entonces ahora acá le vamos a poner verdadero, verdadero, y lo demás es verdadero, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer la conjunción entre estas dos. Vamos a cambiarlas, estas dos de aquí. Vamos a ponerle mejor un color verde para diferenciarlas. La conjunción entre estas dos. La conjunción, recordemos que solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Aquí hay un falso. Verdaderos, aquí falso, falso, falso y acá verdadero. Muy bien, este color verde como que está medio opaco, ¿no? Vamos a poner un verde más intenso allí. Y a este de aquí vamos a dejarlo con un color turquesa porque este ya es uno de los que hay que operar al final, ¿no? P implica a R. Ahora hacemos entre P y R. ¿Dónde hay 10? Hay 10 aquí y acá. Es decir, en esta posición aquí hay un falso y acá también hay un falso. Todo lo demás es verdadero. ¿Sí? En ninguna otra hay un 10 entre la primera columna y la tercera. Ahora sí, hay que hacer el condicional entre ambos. ¿Dónde tenemos un 10 en ellos? Ninguno. Dado que no hay ningún 10, significa que todas son verdaderas. Y si todas son verdaderas, significa que esta forma proposicional es una tautología. Y si esta forma proposicional es una tautología, significa entonces que P implica Q y Q implica R, implica lógicamente a P implica R. Bien, con eso espero que haya quedado muy claro cómo determinar si una forma proposicional se trata de una implicación lógica. Vamos a ver ahora lo que corresponde a una equivalencia lógica. Sean A y B dos formas proposicionales, se dice que A es equivalente lógicamente a B, denotado por A, asimismo esta flecha en doble sentido con dos rayitas, B, si y solo si A bicondicional B es una tautología. Muy similar a lo que era la implicación lógica, ¿no? Solo que ahora es con el bicondicional. Cuando se requiere sustituir una estructura por otra que sea equivalente, alternativamente el símbolo, con la flecha en doble sentido con doble raya, se lo reemplaza por estas tres rayitas para decir que equivale lógicamente a. Veamos unos ejercicios de equivalencia lógica. Demuestre que las siguientes formas proposicionales son equivalencias lógicas. Y tenemos entonces la forma proposicional C, P implica a Q, equivale lógicamente a negación de Q implica negación de P, y D, negación de P o Q, equivale lógicamente a negación de Q implica a negación de P. Muy bien, vamos con el literal C. Para determinar que se trata de una equivalencia lógica, se debe verificar que la forma proposicional P implica Q bicondicional negación. Fíjense, cambiamos esto de aquí por el bicondicional, ¿no? El equivale lógicamente. Y debemos de probar que esto es una tautología. Muy bien, entonces vamos a probar que se trata de una tautología y para eso vamos nuevamente a llenar nuestra tabla, ¿no? P implica Q. Aquí tenemos P, acá está Q. ¿Dónde tenemos el 10? Acá. Aquí es falso. Lo demás, verdadero. Vamos a poner esto de aquí, resultado con turquesa. Y el resultado acá queremos que nos aparezca con rojo, ¿no? Ahora, no Q implica no P. Ahora tenemos este de aquí va a ser el antecedente y negación de P el consecuente. O sea que vamos a hacer de aquí para acá. ¿Dónde aparece el 10? Aquí. Antecedente verdadero, consecuente falso. Aquí es falso. Lo demás, verdadero. Muy bien. A ver, le digo el 10, ¿verdad? Porque es una forma para entenderlo más fácil, ¿no? Para no decir que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos que verdadero lo representamos con el 1 y falso representamos con el 0. Así, si el antecedente es verdadero, significa que tenemos como antecedente 1 y el consecuente falso, tenemos el consecuente 0. Por lo tanto, tendríamos antecedente verdadero, consecuente falso, 1, 0, es decir, el 10. Esa es la razón, por si acaso los que me están oyendo no entienden por qué el 10, ¿no? Es una forma, digamos que,
para entenderlo más fácilmente y nada más, ¿no? Ojo, no es que eso sea correcto, no es correcto, sí, ¿no? Pero es para entenderlo con facilidad. Bien, el bicondicional. ¿Cuándo es verdadero el bicondicional? El bicondicional es verdadero cuando las formas proposicionales tienen el mismo valor de verdad. Y aquí todas tienen el mismo valor de verdad, ¿no? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero. Por lo tanto, este bicondicional es verdadero. Entonces, dado que todos los resultados nos quedan verdaderos, ¿verdad? Al quedarnos todos verdaderos, significa que la forma proposicional es una tautología y por lo tanto P implica Q es equivalente, lógicamente, a negación de Q implica negación de P. Es lógicamente equivalente, ¿por qué? Porque esta forma proposicional es una tautología. Veamos el literal D. El literal D dice negación de P o Q implica, equivale lógicamente a negación de Q implica negación de P. Para saber si esto es una equivalencia lógica, debe cumplirse que negación de P o Q bicondicional, negación de Q implica negación de P, sea una tautología. Para eso, pues, asimismo, también vamos a hacer nuestra famosa tablita, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es, ya hice relajo, ¿no? Ah, no, está bien. Lo primero que vamos a hacer será encontrar negación de P o Q. Y sí, aquí hay que corregir nada más. Eso es lo que me estaba fallando. Vamos a quitar esta columna. Necesitamos negación de P o Q. Negación de Q implica negación de P. Y finalmente el resultado total, ¿no? Aquí esto vamos a ponerlo con nuestro color turquesa y al final la vamos a poner con el color rojo que nos quede resaltado, ¿no? Para obtener los resultados. Una equivalencia no es una implicación, por si acaso, ¿no? Cuando nosotros resolvemos una equivalencia, es una equivalencia lógica, recordemos que el equivalente tiene que ver con el bicondicional y la implicación es un condicional, por si acaso, ¿no? Bueno, vamos a resolver entonces. Negación de P o Q es la relación que hay entre estas dos columnas del centro, ¿no? Cuando la disyunción inclusiva es falsa, cuando ambos son falsos. Aquí es falso. Lo demás es verdadero. Negación de Q implica negación de P. Ahora vamos a hacer negación de Q implica a negación de P, ¿verdad? Este será nuestro antecedente y este será el consecuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando se forme el 10, y ya explicamos por qué el 10, ¿no? Aquí se forma el 10, antecedente verdadero, consecuente falso. Allí el condicional es falso. Lo demás es verdadero. Y finalmente, vamos a encontrar el bicondicional entre estos dos. El bicondicional, recordemos que es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. En este caso, todos tienen el mismo valor de verdad. Ambos verdaderos, verdaderos, ambos falsos, ambos verdaderos. Por lo tanto, todo es verdadero. Y si todo es verdadero, significa que la forma proposicional es una tautología, ¿verdad? Significa que esta forma proposicional que resolvimos aquí se trata de una tautología y al ser una tautología, entonces esta expresión equivale lógicamente a esta otra expresión. Muy bien, con eso pues nosotros hemos terminado ya de explicar todo lo que corresponde a las formas proposicionales. Les agradezco pues mucho por haber participado en este video. Nos veremos en un próximo video.